Es Acayucan. Acayucan es una zona importante del sur de Veracruz. Sí, hay mucha pobreza, hay mucha marginación, la mayor parte de la región son indígenas popolucas. Sin embargo, el cantón, que era esta organización política que estaba entre el Estado y lo que era el municipio, tenía una gran cantidad de territorio y pues se habían visto bastantes afectados por este movimiento que habían tenido originalmente esta compañía del Águila. Pepe, por favor. Aquí es el centro también de Acayucan, de principios del siglo XX. Es un pueblo interesante, importante. También hay una participación muy importante de población mestiza, que es la que vamos a continuación a mencionar, por el personaje que vamos a hablar. En esta región existe, en la región de Acayucan, vive este personaje que tenemos en la zona central, Bigotón. Él es, en ese momento era joven, el señor Miguel Alemán González. Miguel Alemán González era un personaje nacido en Acayucan, su madre era de la región de Oruta y era pues muy conocido en esa región porque era de los pocos comerciantes que había en la zona. Él en algún sentido tuvo la visión de poner una tienda de abarrotes en el centro de Acayucan y prácticamente era la única que existía. Esto le permitía obviamente tener comunicación con todos los habitantes. ¿Por qué? Por los productos obviamente que vendía, pero también se dedicaba a las cuestiones del campo. Entonces tiene ese vínculo entre lo que es el conocer el trabajo del campo con la cuestión comercial. Él empieza a ser influenciado precisamente por lo que es el liberalismo de los magonistas. Él empieza a tener comunicación con lo que va a ser en ese momento la integración del Partido Liberal Mexicano, que a su momento lo hablaba Armando, y que es muy interesante comentarlo. Es de los pocos que sabe leer y escribir ahí en la región de Acayucan, y su padre le enseñó, en cierto sentido, a leer todo lo que pudiera, ¿no? Obviamente en ese entonces, imaginemos, no había periódicos de revistas como ahora, pero los documentos, por ejemplo, que había del movimiento liberal magonista, sí empezó a él a llegar y se empezó a empapar de toda esa información. Llega un momento en el cual algunos agentes magonistas empiezan a llegar a esta región y se empiezan a vincular precisamente con Miguel Alemán González. Aquí el personaje que estamos viendo a su derecha es un muy joven Hilario C. Salas, Hilario Carlos Salas. Es un personaje también muy importante dentro del magonismo. Él es una persona inteligente, nacida en 1871, es de la región de Oaxaca, no es propiamente veracruzano, empieza a tener ideas liberales y en un momento dado, cuando decide él vincularse con los Flores Magón, viaja a la Ciudad de México. Todavía estaba Ricardo Flores Magón en la Ciudad de México. Estamos hablando de la década de los 80, final de los 80 del siglo XIX. Ricardo Flores Magón, como estudiante preparatoriano, fue de los que también se empezó a manifestar en contra de la reelección de Porfirio Díaz en ese final del siglo XIX. Y llega a tener una buena fama entre este grupo de liberales, y es cuando este muchacho, Hilario C. Salas, decide buscarlo, platica con él, lo empieza a papar de toda la ideología magonista, de toda la ideología liberal, y él tiene esa idea clara de poder llevar a tener este movimiento magonista en el estado de Oaxaca. Y no es cualquier cosa, porque el estado de Oaxaca es la tierra nada más y nada menos del entonces presidente de la República, de Porfirio Díaz. Igual que Benito Juárez era de Oaxaca, y obviamente la clase política de Oaxaca no iba a permitir que este personaje vinculado al magonismo pues fuera